En el universo de Sonic existe toda clase de personajes, cada uno con habilidades únicas y de poder inimaginable, y claro, esto no excluye a los villanos. Desde robots poderosos hasta deidades completas, todo puede existir en este universo que va a la velocidad del sonido. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. El día de hoy quiero presentarles este proyecto sumamente ambicioso, un listado sobre los villanos más poderosos de toda la franquicia, del más débil al más fuerte, pero antes de comenzar con esto, debemos aclarar unas cosas. Primero, en este top se incluirá solo los villanos canónicos, villanos de todo material no canónico, como spin-offs, series o cómics, no serán tomados en cuenta. Pese a esto y por comodidad, tanto para mi público como para mí misma, no incluiré cosas sobre los cómics Sidu, al esto ser un material originalmente pensado para no ser canon, lo que hace que mucho de lo presentado aquí discrepe bastante con el material canónico. Segundo, para lograr medir de mejor manera el poder de estos villanos, con la ayuda de un usuario llamado Zero, creé mi propio Sonicmetro. En este medidor se usa cada estado de Sonic para lograr representar de mejor manera la peligrosidad de cada villano, siendo acomodado desde el estado más débil al estado más fuerte, estando desde un Sonic clásico hasta un hipotético Hyper Sonic actual, o si lo quieren ver así, hasta un Starfire Super Sonic. Interrumpo el video un momento para aclarar algo, y es que, debido a la torpeza de Mónica, al usuario al que le pidió hacer este medidor, olvidó aclararle que no debía seguir exactamente el que hizo Ryuko Shion, provocando que unos estados estén acomodados de manera errónea. Esta es la verdadera escala de cada uno de los estados de Sonic puestos de manera apropiada. De todas maneras, al momento de usar los estados mal acomodados, la servidora de este canal se encargará de aclarar exactamente qué Sonic se necesita para cada villano. Cierro paréntesis. Tercero, el poder de Sonic aumenta por sí solo con el paso del tiempo, lo que hace normal que vean en puestos bajos a villanos que, en su tiempo, se necesitaba de una transformación o de trabajo en equipo para hacerle frente. Asimismo, este top no tomará cada estado o transformación del villano, sino que solo se incluirá el mayor poder al que el villano llegó a aspirar en sus apariciones. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. Mientras Eggman viajaba y exploraba el mundo, por azares del destino, terminaría encontrándose con un planeta que, en sí, se suponía que solo era un mito, al nadie haberlo visto antes. El Ostex, un planeta que se destacaba por tener un ecosistema sumamente diverso. En aquel lugar se terminaría por encontrar con uno de los habitantes de este mundo, buscando ahuyentarlo de aquel lugar, y de paso, le mostraría sus verdaderos dotes manipulando las propias creaciones del científico. Sin embargo, Eggman estaba un paso adelante y mostraría una extraña caracola cacofónica que le provocaría un dolor intenso a este ser, viéndose obligado no solo él, sino que todo su grupo, los llamados Deadly Six, se vieron forzados a unirse a las fuerzas del científico. Un tiempo después, por azares del destino, Sonic y Tails terminarían en aquel planeta perdido, buscando averiguar qué tramaba Eggman en este lugar, provocando que se enfrenten a todos los integrantes de los Deadly Six, incluyendo a su miembro más fuerte, Zavok, el rey del caos. Como se mencionó, Zavok es el líder de los Deadly Six, lo que lo coloca como superior a la mayoría de los integrantes del equipo, como Zomon, quien es descrito de manera constante como alguien de una fuerza increíble y aplastante, cosa coherente, ya que su propia caída le permite destruir estructuras básicas como el concreto del piso, o directamente mover y hacer caer toda una estructura flotante al completo, mientras que Zax puede cargar su propio mecha lunar con sus manos. Asimismo, se dejó implícito que Zavok es, junto con los Deadly Six, sus hombres más fuertes, lo que implica que tanto de manera individual como en grupo, superan a los mechas comunes de Eggman, como los Badniks o los Eggpawns, cosa coherente, al mismo Zavok demostrar tener la fuerza suficiente como para fragmentar y destruir metal de un solo golpe, mientras que su perfil lo reconoce como el Zeti más fuerte de su raza, teniendo habilidades de artista marcial y combate gracias
gracias a sus entrenamientos con Master Zik, volviéndose un prodigio reconocido por él mismo. Pese a toda esta fuerza que tiene, la cual puede aumentar aún más si accede a su forma crecida, teniendo tal poder que puede atravesar estructuras sólidas con solo pasar sobre ellas, se reconoció que no está al nivel de un sabio sensei como lo es el mismo Master Zik, quien es descrito constantemente como un Zeti con una fuerza sin igual y el más fuerte de todos, solo siendo comandado por Zavok debido a estar semi-retirado. Entre sus habilidades, tiene una piroquinesis que le permite lanzar bolas de fuego desde su boca cuando está en su forma crecida, una manipulación de los campos magnéticos, la cual su especie tiene de manera innata, lo que le permite controlar toda clase de maquinaria, como lo son los mechas de Eggman, y como no, este tiene la capacidad de volar, algo que también parece ser una habilidad características de su raza. Pese a tener esta fuerza y comandar un grupo conformado por demonios, se dejaba implícito que Sonic podía lidiar por su cuenta con ellos, tanto por separado como en conjunto, así como ellos mismos reconocen que Sonic es mucho mejor de lo que esperaban, poseyendo movimientos impredecibles, habilidades y una fuerza impresionante, sin mencionar el hecho de que estaban usando maquinaria de Eggman, la cual les daba un aumento a sus capacidades y fuerza. Todo esto da sentido a por qué decidan optar por una, o bueno, dos tretas alternativas: convertirlo en un robot esclavo, o aprovechar la energía recolectada del extractor, la cual hacía más fuerte a quienes la consumían, para volverse aún más peligrosos y confrontar al erizo. Es gracias a esto, y las pocas cosas que llegó a demostrar en su aparición, que le hacen merecedor de estar en un puesto bajo, al no ser un problema para un Sonic actual y tener proezas incluso menores a las que llegó a demostrar la forma clásica del erizo. Sin embargo, creo que es un buen personaje para comenzar el top y calentar las cosas para preparar a los demás que faltan. Eggman, cuya locura le hizo regresar a sus andadas, encontraría un archipiélago desconocido, las Islas Northstar, donde se rumoreaba la existencia de animales gigantes, queriendo aprovechar esto para maquinar su siguiente plan de dominación mundial, que involucraba la construcción de un ejército de robots definitivos, y así, conquistar el mundo. Mientras exploraba el lugar para confirmar los rumores de los animales gigantes, se terminaría por encontrar con un extraño mural que narraba una historia, la cual, aparentemente involucraba una nueva especie de esta isla, las cuales unieron sus fuerzas para contener a un extraño dragón dentro de un nuevo. Una vez que logró descifrar los escritos del mural, se dio con la existencia de una poderosa bestia que planeaba usar para acelerar su plan de conquistar el mundo, comenzando con tratar de dar con su paradero, todo mientras Sonic y los demás trataban de frenarle los pies a Eggman. Tras una sucesión de eventos, viajando por diferentes áreas de la isla, con nuevas alianzas formándose, el equipo lograría detener las ambiciones del Dr. Eggman, liberando a las Islas Northstars de las garras del Doctor, creyendo que todo había vuelto a la normalidad. De pronto, la paz se interrumpe nuevamente, esta vez por un extraño portal que se abre en medio del océano, de la cual emerge un dragón de proporciones monumentales y de aspecto implacable, siendo exactamente el mismo que se había mostrado en aquel mural de aquella cueva, emergiendo así el verdadero villano final de esta aventura, Dark Dragon. Aquel monstruo era tan poderoso, que Sonic vio totalmente necesario fundirse con el poder de las Esmeraldas del Caos para tener una confrontación directa con aquella criatura, siendo que este mismo Sonic, con solo el poder de una Esmeralda del Caos, ya era capaz de confrontar y ganarle a uno de los mechas gigantes de Eggman, los cuales no eran poca cosa, ya que formaba parte del ejército de poderosos mechas que planeaba crear, lo que implicaría que su maquinaria de ese momento
momento superaba a toda la maquinaria previa sin algún potenciador externos, cosa que le da coherencia a cómo es que Sonic, sin usar el poder de la Esmeralda del Caos, era completamente vapuleado por el mismo Mecha, aun si este mismo Sonic tiene proezas destacables, como atravesar y destruir una roca gigante, destruir una montaña completa, resistir 2 veces el colapso y destrucción completa de la de AT, misma que puede generar una destrucción de bosques y montañas, y destruir el Kyoda Egrobot, que sostenía la estructura completa de esta base espacial. Pese a todo esto y una vez que apareció el Dark Dragon, Sonic empieza directo con su super forma para lograr encarar al dragón, lo que ya lo coloca por encima de la mayoría de la maquinaria previa y, por ende, del mismo Sonic con ese tipo de proezas, aun si este mismo resiste una destrucción de una base del tamaño de una montaña entera. Respecto a su velocidad, este demostró no solo lograr seguirle el ritmo al Super Sonic clásico, sino que también demostró llegar a tomarlo por sorpresa en algunos momentos, y recordemos que este Sonic, aún en su estado base, ya podía alcanzar la velocidad de la luz para provocar un warp y viajar en el tiempo, tener declaraciones de superar dicha velocidad, o directamente poder realizar movimientos y acrobacias a esta misma velocidad. Esto no se estancará aquí, ya que, el mismo metal que previamente tenía una habilidad que hacía superar 4 veces a este mismo erizo, posteriormente lograría reaccionar al mismo metal que en su momento lo superaba 4 veces, lo que implicaría que, para la aventura de Superstars, Sonic ya superaba la velocidad de la luz por unas 4 veces, y aún así, el Dark Dragon le podía seguir el ritmo y blitzear por momentos a este mismo Sonic, y todavía hay que considerar el hecho de que estaba en su estado super, que ya se tiene conciencia de que aumenta de manera exponencial todos los atributos del erizo, incluido su ya asombrosa velocidad, algo que explicaría el cómo logra escapar de sus propios agujeros negros. Porque eso es otra cosa, sus habilidades, pues demostró tener un buen abanico de cualidades, como la capacidad de lanzar asteroides tan poderosos que logran aturdir de manera efímera a la misma superforma, evocar construcciones gélidas que puede transformarlas en pinchos rojos, imitar un spin dash para enrollarse y lanzarse en forma de esfera cortante, alterar el clima para provocar tornados púrpuras de aspectos oscuros, materializar construcciones como unas manos gigantes, y claro, como es obvio, al ser un dragón, también puede lanzar fuego de su boca, con todas estas habilidades siendo lo bastante poderosas como para lograr aturdir de manera momentánea al mismo Super Sonic, y como ya se mencionó previamente, puede manipular la gravedad para crear pequeños campos suprimidos de gravedad, provocando la creación de pequeños agujeros negros. Pese a todo su poder, y aunque lograba poner contra las cuerdas al Super Sonic clásico, era fácilmente dañado y repelido por el mismo Super Erizo, lo que hace pensar que, en realidad, la diferencia de poder entre ambos no es una brecha tan grande. Ciertamente es un enemigo que, de haber aparecido previo a los eventos de Superstars, ninguno del elenco principal sería capaz de hacerle frente si es que no se usa una superforma. Desafortunadamente para él, para la era Dreamcast, los personajes se volvieron lo suficientemente fuertes como para que ya no representa una amenaza real para ninguno. Aún así, en su tiempo sí que fue un enemigo formidable, lo bastante como para orillar a ese Sonic a fundirse con el poder milagroso de las Esmeraldas del Caos. Hace miles de años, existió un Chao que, debido a su constante exposición con la Esmeralda Maestra, terminaría mutando en una abominación acuosa, volviéndose en sí, un espíritu de agua.
Sin embargo, la criatura, ahora conocida como Kelios, era de naturaleza pacifista y bondadosa, aprovechando su nueva forma que le daba dotes para manipular el agua y los océanos para proporcionar agua limpia alrededor del altar de la Esmeralda Maestra, volviéndose no solo el protector de las Esmeraldas del Caos y la Esmeralda Maestra, sino que también se volvería el guardián de sus hermanos, los Chaos. Esto se mantendría así durante largos periodos de tiempo, hasta que, un día, una tribu conocida como los Equidnas, un grupo que se dedicaba a cazar, matar y robar para priorizar su propia supervivencia, decidieron enarmarse de valor y prepararse para asaltar el altar de la Esmeralda Maestra, buscando hacerse con el poder de las gemas milagrosas que, en ese entonces, se decía que podían cumplir cualquier deseo, buscándolas para sus propios fines y ambiciones. Ante esto, Tikal, una joven equidna que pasaba mucho tiempo en aquellos lugares y conocida de antemano al guardián de la Esmeralda Madre, se opuso ante esta idea, tratando de convencerlos que ese camino no era el correcto. Sin mucho éxito, intentó advertirle el guardián Kelios para que pudiera huir y llevarse con él a los Chaos y las Esmeraldas, sin éxito tampoco. El día del asalto llegó, y aún con los intentos de Tikal por hacerlos entrar en razón, los Equidnas no tuvieron piedad y arrasaron con todo lo que se cruzara en su camino, dispuestos a hacerse con el poder de las Emeralds. Esto provocando la ira y el odio de la entidad, gracias a que lastimaron a los Chaos que estaban cerca, lo que desembocó en que usará el poder negativo de las Esmeraldas del Caos, transformándose en una bestia colosal que no solo erradicó a toda la tribu de su especie, sino que amenazó con la destrucción de todo ser vivo en el planeta, teniendo que ser frenada por su propia amiga Tikal, sellándolo junto con ella en la Esmeralda Maestra para evitar la destrucción total del mundo. Aquel evento fue tan impactante que fue tallado en un mural antiguo, sirviendo como recordatorio de la vez en que el mundo casi se iba a la ruina, todo por la avaricia y codicia de una tribu, lo que los llevó a su ruina total. Muchos años después, Kelios fue liberado gracias a la ayuda del Dr. Eggman, buscando aprovechar su enorme poder para sus propias ambiciones, planeando crear su amado Eggman Land con el apoyo de esta criatura, cuya ira y rencor por todo ser vivo en el mundo no hizo más que incrementar durante su encierro. Kelios por sí solo es una criatura bastante fuerte, no solo porque es reconocido como un ser de poder inconmensurable, sino porque, pese a tener miles de años, su poder es tal que la artillería moderna es totalmente inútil para él. Asimismo, tiene un buen arsenal de habilidades derivadas de su manipulación del agua, permitiéndole emitir ondas misteriosas que no solo provocan una parálisis en sus oponentes, sino que también puede dañarlos mientras están en ese estado, y gracias a su composición mayormente líquida, no solo puede aprovechar eso para curarse, sino que también puede estirar sus brazos para obtener más rango, o para evocar ataques de agua con suficiente presión como para infundir daño en el oponente. Aún con el inmensurable poder que tiene, este poder puede aumentar una vez que se funde con el poder de las Esmeraldas del Caos, alterando no solo su forma y tamaño, sino también sus habilidades y poderío. Sin embargo, aún con todo esto, era fácilmente derrotado por Sonic en su estado base, y aún con los aumentos de poder que recibía por parte de las Esmeraldas, tanto Sonic como otros personajes como Knuckles eran capaces de batirse un duelo con él y salir victoriosos. Entonces, ¿por qué está aquí? Bueno, eso es porque, una vez que se funde con el poder de las Esmeraldas del Caos, a diferencia de sus demás formas, su poder aumenta de tales proporciones que no solo su estado físico se ve radicalmente afectado, sino que también da nacimiento al dios de la destrucción, Perfect Chaos. Este estado de la deidad es tan poderoso que es reconocido como la forma definitiva de la bestia, ha adquirido tal poder en esta forma que, a diferencia de sus demás transformaciones, esta vez se reconoce que ningún personaje es capaz de detenerlo, y aun si estos trabajan juntos, las probabilidades siguen siendo de cero absoluto, no siendo poca cosa, al este mismo derribar como si nada al E-Carrier 2, aun si esta nave de batalla estaba hecha específicamente
para frenar a la deidad si se volvía contra el Doctor, mientras que su manipulación del agua aumentó lo suficiente como para arrasar con toda la ciudad de Station Square sin problemas, derribando edificios enteros como si nada. En ese momento solo Sonic era única esperanza que tienen para acabarlo de manera definitiva, si es que logra fundirse con el poder de las esmeraldas del caos. Al la bestia solo usar el poder negativo de las joyas gracias a su ira, teniendo que recurrir al verdadero poder de las gemas milagrosas para confrontarlo, y aún con esto, los ataques comunes de Super Sonic no surten efecto en él, teniendo que cargar sus ataques para lograr infligirle verdadero daño a la deidad. Sus habilidades también se ven aumentadas y amplificadas, al tener un control más refinado de su manipulación acuática, logrando crear enfoled inundaciones para derribar edificios enteros, evocar enormes torbellinos o glaseres de agua, proyectar energía desde sus tentáculos o boca, como lanzar de energía o enormes rayos vaporizadores, que son tan poderosos que pueden hacer retroceder a Super Sonic. Desafortunadamente para él, y aunque en su tiempo fue una deidad tan poderosa que era venerado como un dios de la destrucción, en la actualidad los personajes han aumentado tanto su poder que se quedó muy atrás en la escala, ya que incluso el propio Sonic en su estado base puede vencerlo sin necesidad de recurrir a la superforma, pero eso no quita que fue una deidad tan poderosa que, de los personajes no haber descubierto la forma de acceder al verdadero poder de las esmeraldas del caos, que yo hubiera terminado con la historia de los protagonistas ahí mismo. Hace 50 años, uno de los científicos más grandes que ha existido, Gerald Robotnik, fue llamado por los más altos mandos para encomendarle una misión que, en ese momento, parecía un sueño totalmente imposible: descubrir la inmortalidad para así crear a la llamada forma de vida definitiva. Sin embargo, pensó que sería una buena excusa para tratar de buscar una cura para la enfermedad que tenía la nieta de Gerald, María, cuya enfermedad era totalmente incurable para estándares de la ciencia actual. Comenzó a experimentar con animales, usando una pequeña salamandra como sujeto de experimento, para aprovechar sus propiedades autorregenerativas, junto con una esmeralda del caos, aprovechando su energía ilimitada para extraerla, debido a lo peligrosa que era aplicarla directamente en tejido vivo para crear unos suministros de energía, que actuaban como subproductos de las mismas esmeraldas del caos, los Chaos Drivers, para así comenzar con el denominado Proyecto Shadow, que buscaba crear a la forma de vida definitiva. Al principio esto parecía funcionar, ya que el espécimen mostraba resultados prometedores. Centrándose en su capacidad de autocuración, mostró signos de un crecimiento, autocuración y autopropagación asombrosos, para gran deleite de los investigadores, pensando que finalmente habían logrado crear al menos un prototipo de este experimento. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que las capacidades de este espécimen superaron las expectativas de los científicos, provocando que su crecimiento se descontrole a tal grado que ya no era capaz de sostener su propio organismo, obligándolos a crear un soporte vital externo que le suministraba energía de las esmeraldas del caos, algo que no duró mucho, al verse tan incontrolable, regresando a una actitud más primitiva y de una bestia salvaje. Al final, todo fue en vano y el proyecto resultó en un fracaso completo, obligándolos a sellar al prototipo en las profundidades del Ark, tratando de ocultar el desastre que fue aquel intento de quitar una de las piezas fundamentales de la vida, la muerte. Más de 50 años después, durante el asalto al Ark por parte del Team Sonic y el Team Dark, en un intento por frenar la caída del Ark a la Tierra, Sonic y compañía se encontrarían con la bestia que, en algún momento fue la esperanza para resolver todas las enfermedades del mundo: Biolizar, el prototipo de la forma de vida definitiva.
Pese a que su movilidad es incluso más limitada que la del dios de la destrucción y el agua, sus capacidades demostraron ser mucho mejores que los del Kerios, al no verse afectado por ataques normales y, en su lugar, todo ataque que le dieran solo resultaba en ser rebotados, aun si se tratan de personajes como Shadow, quien, desde su despertar, se le reconoce como alguien equiparable a Sonic, mismo que reconoce a las 6 primeras formas de Kerios como simples juegos. Asimismo, también tiene algunas habilidades que compensan su falta de movilidad, como su capacidad de proyectar energía para lanzar esferas oscuras, al su soporte vital suministrarle energía oscura, crear un campo magnético que puede hacer levitar a quienes se acerquen a él, crear unos huevos púrpuras para usarlos como escudo, o bien, fusionarse con estos para mejorar aún más su movilidad, permitiéndole saltar varios metros de altura, o bien, puede acumular más poder de su soporte vital para crear una esfera gigante de energía. Aún con todo esto, no acaba aquí, ya que, una vez que lograron frenar la caída del Ark neutralizando las esmeraldas del caos, Blizzard usa el suministro que tenía para realizar un Chaos Control, y así, fusionarse con la colonia Ark para cumplir con la última petición de Geralt antes de morir. Es de esta forma que nace el Final Azar, la forma más poderosa del prototipo de la forma de vida definitiva. En este estado, su poder se había aumentado tanto que incluso las superformas especulan que este nuevo poder surge gracias a las esmeraldas del caos, cosa que no es poca cosa, al incluso orillar a las superformas a atacar en un punto débil, ya que los ataques externos son inútiles gracias al aumento de poder que sufrió su fusión, aun si el mismo Super Sonic podía dañar la estructura de la deidad de la destrucción como que ellos con un ataque cargado, algo que explica el por qué hace esforzarse tanto a las superformas, a tal nivel que reconocen que les es difícil mantener su transformación mientras pelean el prototipo, lo que hace que no sea tan descabellado pensar que el Final Azar puede sobrevivir a la destrucción del planeta gracias a su enorme resistencia en su piel. Si bien es cierto que su movilidad se ve incluso más limitada que antes, a menos que digamos que ahora puede comandar y movilizar el Ark, sus habilidades también compensan esta limitante, pues ahora no solo puede crear varios huevos púrpuras que actúen como escudos, los cuales son tan poderosos que hacen retroceder a unas superformas, sino que su proyección de energía aumentó tanto que ahora puede disparar poderosos rayos. Pese a todo el sufrimiento que pasó para llegar hasta su estado actual, junto con el enorme poder que ganó para ese momento de la historia, se quedó bastante corto para entrar en puestos más altos, y aún con la reintroducción que ganó en Shadow Generations, no demostró nada que lo ayude a escalar aún más en esta lista, por lo que, un Sonic más avanzando en la era Dreamcast puede derrotarlo sin tantas complicaciones, ya que ni siquiera pudo darle problemas a un Shadow actual. Ifrit. Hace 50 años, durante los experimentos sobre el proyecto Shadow, en algún punto, Geralt se encontraría con una criatura de otro mundo, a la cual, el solo hecho de conocerla e investigar un poco sobre ella, fue suficiente para saber el peligro que representaba para todo el mundo, asegurándose de advertirles a las generaciones futuras sobre su letalidad, escribiendo lo que pudo en su diario. Muchos años después, Eggman Nega, un descendiente de Eggman 200 años al futuro, descubrió la existencia de esta criatura. Mientras indagaba en los diarios de su antepasado, decidió en abrirle paso a esta criatura infernal desde su dimensión a la de Sonic, buscando causar caos y la erradicación de todo ser vivo en el planeta. Ifrit es, como se dijo, una bestia interdimensional que habita en su propia dimensión, donde se reveló que este ya había erradicado y calcinado todo ser vivo en el planeta, dejándolo como un mundo infernal, absuelto de toda forma de vida, planeando hacer lo mismo en el mundo de Sonic una vez este sea liberado, teniendo la fuerza suficiente como para erradicar toda la superficie terrestre o mandar a volar a los demás a 5000 metros de altura.
Asimismo, también se descubrió que, para que la criatura se vuelva invencible, necesita potenciarse de una suma bastante grande de chaos, cosa que, si bien no logró y por eso se especula que no despertó del todo, con el poder que ya tenía, era suficiente para tener las capacidades de calcinar la superficie terrestre. Pese a la falta de poder físico o velocidad, sus habilidades son formidables, ya que se documentó que este posee la capacidad de manipular las almas y las mentes de los demás, atándolos a él para esclavizarlos, volviéndolos incapaces de actuar sobre sí mismo, así como tiene una piroquinesis bastante poderosa, ya que no solo es capaz de lanzar bolas de fuego, sino que también puede quemar todo ser vivo del planeta. Debido a la falta de información sobre la criatura, sus pocas hazañas que demostró en su juego debut, y que su poder real quedó demasiado especulativo, terminó en este puesto de toda la lista. Ya Sonic fue capaz de lidiar con él, aun si la bestia infernal tenía apoyo de Tails como secuaz, por lo que, incluso un Sonic en estado normal de la era Dreamcast puede lidiar con esta bestia. Hace millones de años, una nave espacial procedente del espacio profundo terminó estrellándose contra la Tierra por un descontrol de la misma, provocando que sus motores se esparcan por el mundo, obligándolos a vivir en la Tierra. Estos seres eran los antepasados de los Babylon Rouges, una banda de criminales expertos en el uso de las Extreme Hits, provocando la ira de unos dioses antiguos por sus acciones, lo que desembocó en el enterramiento de la nave Babylon junto con sus tesoros, esperando a ser encontrado para reclamar las riquezas enterradas. Mucho tiempo después, Jet, uno de los integrantes de la actual banda de criminales Babylon, había encontrado un extraño cubo que era la llave para desenterrar la antigua nave Babilonia, pero para esto, se necesita hacer uso de las 7 esmeraldas del caos para activarla. Eggman, quien también se había enterado de que los bandidos poseían la llave para el jardín Babylon, les tendió una trampa que involucraba una competencia, cuyo boleto de entrada era una esmeralda del caos, junto con persuadir al equipo Sonic a competir para que los bandidos y el Team Sonic se peleen entre sí, para determinar quién es el más rápido del mundo. Luego de la competencia, donde Jet, gracias a una trampa tendida por Wave, terminó ganando y activó la llave, provocando el resurgimiento del Babylon Garden, lo que hizo que Eggman revele sus verdaderas intenciones: robar los tesoros ocultos de la nave Babilonia, haciendo que tanto los Babylon Rouges como Sonic se adentren en las profundidades del santuario Babilonia, buscando frenarle los pies a Eggman. Tras una última competición, logran arrebatarle la llave a Eggman y se adentran en el interior de la bóveda del tesoro, sin pensar que, antes de encontrar riquezas, primero se debían de enfrentar a un poderoso villano, cuyo propósito era proteger el tesoro antiguo de los ancestros del Babylon Rouge, Babylon Guardian. Aquel guardián no solo custodia el tesoro antiguo de los Babylons, sino que es capaz de materializar y sostener todo el escenario donde pelean, la llamada dimensión digital, algo reconocido por el sitio web oficial de Readers, reconociéndolo como un mundo o dimensión digital, teniendo tal control de este espacio digital que lo puedo remodelar a su gusto, o enviar a los demás a otras localizaciones dentro de la misma dimensión digital. Pese a ser digital, se ha demostrado que seres orgánicos o que no están dentro del código digital pueden ser afectados por las construcciones de este mundo cibernético, implicando que puede materializar objetos con masa y forma, siendo algo increíble si consideramos que este mundo ostenta estructuras como un astro completo dentro de este mundo. Asimismo, una vez que es derrotado, este espacio digital desaparece junto con su derrota, lo que implica que no solo lo creó, sino que también sostiene su existencia, cosa que también lo reconoce el sitio web oficial de Readers. Respecto a su velocidad y habilidades, realmente no tiene mucho de dónde sacarle, más allá de asumir que, al poder seguirle el ritmo a personajes como Sonic o Jet, implicaría que puede llegar a velocidades superiores a las lumínicas, mientras que, en sus habilidades, lo máximo que demostró fue una alteración de la realidad y creación, pero esto solo demostró servir dentro de la misma dimensión.
A diferencia del anterior villano, y aunque su única aparición le dio mejores cosas que los anteriores villanos, realmente quedó corto a la hora de demostrar su peligrosidad como villano y poder escalar en este top, por no decir que un Sonic base de la era Dreamcast puede lidiar con este mismo guardián sin muchas complicaciones. Una noche que parecía una como cualquier otra, se vio interrumpida por una lluvia de estrellas, que aparentaba ser un fenómeno natural como cualquier otro. De pronto, una de estas aparentes estrellas se estrelló cerca de un pelotón completo de los mechas más nuevos de Eggman, lo que provocó un mal funcionamiento y reacción en cadena que enloqueció a todos estos robots, haciendo que cometan caos en todo el mundo. Mientras tanto, los Babylon Rouges y el Team Sonic se habían encontrado con una de estas mismas estrellas que chocaron en la Tierra, revelándose que, en realidad, eran unos extraños anillos metálicos que poseían unas capacidades únicas, un control y manipulación sobre las leyes de la gravedad misma, permitiéndole combinar esta asombrosa habilidad con sus Extreme Gears para realizar nuevos movimientos. Posteriormente, se revelaría que aquel artefacto era solo uno de los 5 que existían, los cuales se conocían como Arcas del Cosmos, unas reliquias que forman parte del motor del Babylon Garden, el cual funcionan como las alas del santuario, con la capacidad de absorber la masa del planeta, cargando la gravedad para convertirlo en energía que impulsa el reactor del Babylon Garden, mientras que Eggman explica que aquellos objetos pueden emanar un campo magnético mientras absorben y convierten la gravedad en otra forma de energía. Gracias a toda esta información, tanto los Babylon Rouges como el Team Sonic emprendieron un viaje, buscando recolectar todas las arcas del cosmos antes que el otro, mientras competían sobre quién era el más rápido del mundo. En la recta final, uno de los robots enloquecidos por las arcas había sobrevivido, interceptado a los Babylon Rouges para robarles las arcas del cosmos, escapando al Babylon Rouge para juntar las 5 piedras, lo cual provocó una inversión en la gravedad, suprimiéndolos de tal forma que terminó por formar un agujero negro, y de su interior, aquel mecha se había transformado, naciendo de esta forma, un nuevo villano, Master Core Abyss. Este estado nació luego de haberse fusionado con el motor del Babylon Garden tras colocar sus arcas meteoritos, convirtiéndose de esta forma en una nueva fuente que impulsa al Babylon Garden, incluyendo los sistemas que alimentan la bóveda del tesoro y permite su existencia, implicando que ahora Master Core actúa como la fuente que permite la existencia del interior de la bóveda del tesoro, siendo que en este lugar existe la dimensión digital junto con el guardián Babylon. Asimismo, puede soportar la presión de su propio agujero negro, el cual no solo puede consumir todo el planeta, sino que también había absorbido la totalidad de Jardín Babylon junto con la dimensión digital, siendo una hazaña cuanto menos destacable, sobre todo por lo que contiene dichosa dimensión. Respecto a su velocidad y habilidades, se mostró que puede entrar y salir de su propio agujero negro sin muchas complicaciones, siendo que algo así no es posible ni para la propia luz, cosa que le daría coherencia a cómo logra mantenerse al día con personajes como Sonic o Jet, mientras que, respecto a sus habilidades, lo máximo que te puede decir es que, al haberse fundido con el motor junto con las arcas, implicaría que puede realizar las mismas habilidades que sus portadores podían hacer, que son un control sobre la gravedad para reducirla o suprimirla. Pese a esto, la verdad es que ni en su propio juego es retratado como una verdadera amenaza más allá de la peligrosidad de su agujero negro, que peligraba en consumir todo el planeta, por lo que habría que esperar a ver si, en algún futuro, tenga más apariciones para que logre escalar unos puestos más, y mientras tanto, un Sonic en su estado base puede derrotarlo totalmente en solitario. Who's back from the dead? The little blue savior. But what's that I smell? A good deduction, Ted. This Death Egg robot has... No! I have surpassed Infinite to become the complete and ultimate form! You will be crushed by this Death Egg robot powered by the Phantom Ruby
and in the end, everything will still be just as I planned. Tras los eventos de Sonic 3, luego de que Sonic y compañía detuvieran las ambiciones de Eggman en la Isla Ángel, una extraña firma de energía se había detectado en aquella isla, la cual no solo era extraña, sino que era una sumamente poderosa, por lo que decidieron ir a investigar su origen. Al llegar, se encontraron con la desagradable sorpresa de que Eggman ya se había adelantado, enviando a un grupo de robots conocidos como los Artboilete Abyss. Al extraer el material, esta reaccionó de manera instintiva, provocando una alteración que no solo los envió a otro lugar, sino que también les dio una apariencia radicalmente diferente al ejército de robots. Luego de pasar por diferentes lugares, el Ruby terminó abriendo una fisura espacio-temporal, lo que lo terminó llevando al mundo del Sonic moderno, un futuro distante, el cual, el Eggman de ese tiempo lo terminaría encontrando, descubriendo su letalidad de su poder y habilidades extraordinarias y únicas con el solo contacto de esta reliquia, comenzando a trazar un plan que no solo involucraba realizar diferentes prototipos del Ruby fantasma, para replicar de manera más exacta al original, sino que también involucraba usar a un mercenario marcado por la derrota como experimento para probar la mejor réplica creada por el Doctor, decidido en renacer y volverse el ser supremo, no estando dispuesto a ser débil nuevamente, siendo este el momento en que nacería un nuevo y misterioso enemigo, con un poder que escapaba del entendimiento: Infinite. Aquel mercenario obtuvo tal poder que, entre otras cosas, fue capaz de humillar por completo a Omega, un robot reconocido por ser una de las creaciones de Eggman más poderosas y un robot de combate sumamente poderoso, así como demostró humillar por completo a Sonic no solo una, sino 3 veces, requiriendo siempre del poder del super trabaja en equipo para lograr frenar al Chacal, esto siendo gracias a que se fundió con el poder del prototipo del Ruby fantasma, que replicaba no solo las propiedades del Ruby, sino que también su poder y habilidades innatas, que de por sí el Ruby es capaz de potenciar a los demás, como lo hizo con los arboleteables o el propio Metal Sonic. En este caso, potenció lo suficiente a Infinite como para humillar por completo a un Sonic moderno o a Silver con sus poderes telequinéticos, quien se le reconoce como alguien comparable a Sonic, mismo que ya ha tenido proezas, como haber vencido seres potenciados con energías que destruyen cúmulos estelares de un ataque, sostener o consumir dimensiones y mundos con soles tan marcada que, aun pasado los meses encarcelado y aumentar su poder por su evolución reactiva, Infinite seguía siendo superior al erizo. Por último, como mayor proeza de sus capacidades, no solo demostró crear un ejército completo de los enemigos pasados de Sonic, sino que también replicó a la perfección la estructura completa de un Sol, teniendo el suficiente poder para amenazar con acabar con toda la resistencia, dejándolos reducidos a polvo. Respecto a su velocidad, Tails llegó a reconocer que Infinite es más rápido que el propio Sonic, cosa reconocida por su perfil oficial en Sonic Channel, sitio nuevo oficial y demostrado en el juego, aun si Sonic ya ha tenido proezas como escapar de agujeros negros desde sus etapas más tempranas y modernas, ser más rápido que láseres superlumínicos, esquivar asteroides a velocidades interestelares, esquivar ataques que superan el poder de objetos que generaron el suficiente poder para viajar a cúmulos estelares o a una nebulosa en poco tiempo, y alcanzar a una nave que puede realizar viajes de 20.000 años luz de distancia o directamente realizar viajes por todo el universo en poco tiempo, lo cual habla mucho de la velocidad del mercenario, dejándolo con una velocidad MFTL muy rota. Y respecto a sus habilidades, desde un inicio se dejó implícito que la habilidad principal del Ruby fantasma es la alteración de la percepción extrasensorial, la mente y la realidad de todos, enviando información falsa al cerebro para encerrar a sus víctimas en una nueva realidad al completo, de la cual puede crear construcciones de la nada o materializar los mayores deseos y ambiciones de sus usuarios.
Pese a ser virtual, como se demostró con su capacidad de crear copias y clones exactos de otros personajes, replicando su poder real o directamente dándoles un potenciador en casos como Shadow o Metal Sonic, estas ilusiones, si bien no tienen alma o corazón, sí que poseen masa y forma, permitiéndoles interactuar con el entorno y tener sus lugares en la realidad misma, permitiéndole crear un astro completo con combustible y masa. Sin embargo, estas no son sus únicas habilidades, ya que se demostró que este objeto puede jugar con los límites dimensionales y el espacio-tiempo, permitiéndole abrir brechas para crear vórtices y permitir los viajes temporales o dimensionales. Es gracias a esto que fue capaz de crear el espacio nulo, un mundo completo sellado de todas las demás dimensiones, donde se encuentra la nada absoluta y de una finitud infinita, generar campos misteriosos que repelen las ondas electromagnéticas, lo que impidió que el Miles Electric pudiera analizarlo, proyección de energía para generar esferas o rayos rojos, un amplificador de poder innato que le da un aumento de poder y clonarse a sí mismo. Pese a este enorme poder y variedad de habilidades, en la recta final, Sonic había mejorado lo suficiente como para orillar al mismo Chacal a esforzarse al máximo, siendo derrotado por el mismo Erizo con ayuda del Avatar, mismos que antes eran completamente basureados por el mercenario. Cuando creyeron que todo había acabado, el científico malvado saca un haz que estuvo guardando para la situación adecuada, un mecha gigante denominado por el propio Doctor como el Mega Death Robot. Un mortífero mecha que tenía en su poder el Ruby Fantasma original, el cual, a diferencia de la réplica que tenía Infinite, que necesitaba de unos suministros de energía para actuar como fuente y recargarla constantemente luego de un excesivo uso, este no lo necesitaba, pues contaba con su propio suministro de energía, admitiendo que había forzado un overclockeo en la reliquia, aun si previamente ya había admitido que el simple prototipo ya había superado las expectativas del Doctor, afirmando que superó a Infinite y acabaría de manera definitiva con la resistencia y con el propio Sonic. Sin embargo, y una vez que fue derrotado, se reveló que este contenía otro mecha en su interior, escapando al espacio nulo para tener una confirmación final contra el novato y las dos versiones de Sonic, de paso, demostrando una proeza de magnitudes sin iguales. Remodelar la dimensión para crear un espacio exterior cósmico con un sinfín de estrellas, siendo lógico, pues de por sí el prototipo puede replicar un sol, aun si está sosteniendo todo un ejército de clones, siendo tan poderoso que Sonic requirió de un ataque en conjunto con el novato y su versión pasada para lograr acabarlo de manera definitiva. Pese a haber sido superado en su propio juego debut, y gracias a la evolución reactiva del erizo azul, un Sonic actual ya no necesitaría de un trabajo en conjunto para ganarle de manera definitiva al mercenario, al ya no haber una brecha tan grande de diferencia comparado al inicio de la conquista de Eggman. Cosa contraria al último y más poderoso mecha que Eggman haya creado de manera individual, donde Sonic sí que necesitaría de apoyo, o de algún potenciador que logre replicar el aumento que da el trabajo en equipo, para lograr vencer de manera definitiva al Egg Robot, siendo gracias a todo esto que vi apropiado ponerlos en el mismo puesto, al no haber una tan marcada de diferencia entre ambos. En un lugar lejano del universo, unas criaturas alienígenas se encontraban viviendo de lo más pacífico en su planeta natal, hasta que, de pronto, una nave aparece de la nada, de la cual emergen robots con redes de pesca, dispuestos a secuestrar a estas extrañas criaturas, rompiendo la paz que había en el planeta. Mientras tanto, Eggman se encontraba anunciando que se había retirado de su carrera como científico malvado y que, como compensación, había creado un parque de atracciones interestelar, asegurando una montaña de risas y diversión. Por supuesto, el plan apestaba a mentira por todos lados y, sobre todo, Sonic y Tails, que siempre han desconfiado del Doctor, deciden arribar al parque para descubrir qué se traía entre manos esta vez.
Tras llegar al parque, no pasó mucho tiempo hasta que el dúo se dio cuenta de las mentiras de Eggman, descubriendo que, en realidad, el científico estaba capturando y almacenando una clase de criaturas alienígenas. Una de estas logró escapar del confinamiento, proporcionándole información al dúo de héroes, revelando que el nombre de su especie era Wisp, y que estaban siendo cazados por Eggman, debido a que actuaban como baterías vivientes, extrayéndoles una energía llamada Hypergoon para potenciar una máquina. Más tarde, se revela que dicha máquina era un rayo de control mental con el cual podría controlar la mente de todos en el mundo, finalmente conquistándolo. Para horror de los protagonistas, se dieron cuenta de que las acciones de Eggman no solo eran crueles con estas criaturas, sino que la extracción de su energía hacía que se volvieran seres corruptos, con un nuevo poder negativo y comportamientos totalmente erráticos. Uno de estos seres que padeció este proceso fue un Wisp gigante, que escapó del confinamiento de Eggman y se escondió hasta la recta final, donde salió de su escondite y se preparó para causar caos por el cosmos, presentándose como la madre de los Wisp en su estado corrupto, la Negamoth Wisp. Luego de una frenética pelea contra Sonic en su superestado, la Wisp gigante fue purificada de su corrupción, volviendo a su estado pasivo y amigable, llevándose a los Wisp y a sus planetas natales a sus ubicaciones originales, acabando con la historia de la Negamoth Wisp. Respecto a su poder, la Negamoth Wisp es, en sí misma, la madre de todos los Wisp y de creadora de los planetas donde estos seres viven, lo que implica que es, en esencia, la creadora de todos ellos, siendo que, como se dijo, actúan como baterías vivientes que contienen una energía sumamente poderosa llamada Hypergoon, la cual es la fuente vital de estos alienígenas y se encuentra en grandes cantidades en toda la raza, siendo que cada Wisp puede usar esta energía de diferentes formas, ya sea para potenciarse o para adquirir habilidades, como envolverse en una bola de fuego o convertirse en un láser superlumínico, por lo que la Moth Wisp posee inherentemente una cantidad de energía mucho mayor que la de cualquier Wisp individual. Esta diferencia es tan abismal que, cuando Eggman drenó su poder, logró llenar la mitad de la energía requerida para su rayo de control mental, aun cuando previamente había estado extrayendo cantidades enormes de energía de los Wisp. Cabe aclarar que tanto el rayo como la energía de los Wisp tienen un papel importante después. Una vez que Sonic y Tails frustran el plan de Eggman, el Doctor revela un as bajo la manga, el Nega Wisp Armor, el cual estaba siendo alimentado por la energía restante extraída de los Wisp, y con este poder, Eggman se consideraba invencible, y Tails reconoció que Sonic tendría problemas para derrotarlo en un enfrentamiento, algo que se confirmó cuando Sonic tuvo que recurrir a la ayuda de los Wisp que había salvado para darle el golpe final, mientras que, cuando el rayo de control mental se desestabilizó y fue destruido, generó un agujero negro de tales proporciones que logró consumir todo el parque de atracciones. Este era comparable en tamaño a los planetas cercanos y estaba formado por la misma energía negativa de los Wisp corruptos, siendo que estos Wisp corruptos pueden generar agujeros negros, capaces de doblar el espacio-tiempo para consumir todo a su paso, por lo que la cantidad de energía almacenada en el rayo era tan grande que creó un agujero negro masivo, algo reconocido incluso en la estrategia de The Sonic Colors, el reconocerlo como una esfera gigante de energía, y aún así, Sonic logró resistir su presión y los propios Wisp pudieron revertir el fenómeno, pero al momento de enfrentar a la Moth Wisp en su forma Nega, Sonic descartó enfrentarla en su estado base, necesitando de las esmeraldas del caos para combatirla, describiéndola como una Wisp mutada letalmente poderosa. En cuanto a su velocidad, tampoco se queda atrás. No solo supera a los Wisp que ya pueden convertirse en láseres superlumínicos, sino que también puede presionar a un Sonic base hasta obligarlo a transformarse. Además, durante su batalla contra Super Sonic, ambos se movían a tal velocidad que las estrellas a su alrededor se difuminaban, lo que implica velocidades interestelares, explicando el cómo puede arrastrar los planetas natales de los Wisp a través del universo hasta regresarlos a sus ubicaciones originales.
En cuanto a habilidades, aunque son pocas y algo especulativas, se puede inferir que, al ser la madre de los Wisp, puede replicar el uso de la energía Hypergowon, incluyendo piroquinesis, manipulación de la luz, creación de agujeros negros, tanto pequeños como supermasivos en su forma nega, y creación de materia y vida, al haber dado origen a los planetas y a los propios Wisp. A pesar de haber enfrentado a un Super Sonic no tan experimentado, el propio Sonic reconoció que no fue especialmente difícil derrotarla en ese estado. Por lo tanto, aunque podría representar un problema si regresara en la actualidad, le sería imposible enfrentar a un Sonic moderno usando cualquiera de sus transformaciones. Aún así, no deja de ser una entidad digna de temer, incluso bajo los estándares de la era moderna. Luego de los eventos de Sonic Unleashed, Sonic recordó la promesa de tener una cita con Amy luego de resolver el desastre, por lo que se preparó para un posible día de mucho estrés. De pronto, un portal se abre bajo él, siendo llevado a un extraño mundo, en el cual la hechicera responsable de haberlo llevado a ese lugar, Merlina, le pediría ayuda para lidiar con las bestias del inframundo. Tras escapar, Merlina le enseñaría y explicaría todo lo que Sonic necesitaba aprender y saber para lograr confrontar al Rey Arturo, incluyendo que el lugar donde se encontraba era un mundo de cuentos llamado Mundo de Camelot, además de darle una espada sagrada con conciencia propia. Luego de una serie de eventos, donde Sonic resolvió desafíos, enfrentamientos con los caballeros de la mesa redonda y finalmente derrotó al Rey Arturo anulando su magia de curación, se revela que, en realidad, Merlina no buscaba salvar el mundo de Camelot, sino volver este reino completamente eterno. Esto se debía a que Merlina había previsto que su mundo natal estaba condenado a la ruina, provocando que Sonic se interpusiera e intentara frenar a la ahora llamada Reina del Inframundo. Una vez que Sonic accedió a la legendaria espada Excalibur, Merlina también mostró su verdadero poder, accediendo a un nuevo estado aún más poderoso, Dark Queen. Tras una pelea contra Excalibur Sonic, Merlina finalmente fue derrotada, arrebatándole el poder que había adquirido con la vaina, acabando con la historia de la Dark Queen. Respecto a su poder, Merlina por su cuenta no demostró mucho realmente, más allá de cosas como tener la suficiente velocidad para atrapar a un Sonic desprevenido, aun si este ya se encontraba corriendo, poseer algunas habilidades mágicas, como la invocación, o ser una espadachina experta, siendo ella quien le enseñó a Sonic el arte de la espada. Además, los enemigos a los que Sonic se enfrentaba no representaban un peligro real para él en su estado base. Entonces, si realmente no tiene mucho que destacar, ¿por qué la puse aquí? Bueno, como dije, una vez que Sonic logró derrotar al Rey Arturo corrompido, Merlina se hizo con la vaina, obteniendo un nuevo potenciador, con el cual no solo adquirió una nueva apariencia parcial, sino que también aumentó su poder hasta el punto de obtener una transformación completa. Con este poder, Merlina no solo demostró ser capaz de destruir un castillo por completo y levantar nuevas estructuras en su lugar, sino que se volvió tan poderosa que logró apalizar a Sonic y superarlo por completo en velocidad, dándose el lujo de partir a Caliburn, dejando al erizo en un estado tan deplorable que, de no ser por el apoyo de Excalibur, Sonic habría muerto en ese mismo instante. En cuanto a su velocidad, no hay demasiada complejidad, simplemente se volvió más rápida que la llamada forma de vida más rápida, incluso tratándose de un Sonic que ya había vivido eventos como los de Unleashed o Secret Rings, y en sus habilidades, esto es lo más destacable aquí, ya que, al poseer la vaina implica que también obtuvo las habilidades que el Rey Arturo adquirió con ella, siendo estas la inmortalidad que le permite curarse de cualquier herida infligida, la creación de un escudo impenetrable para seres al nivel de Sonic
Sonic, la capacidad de crear vórtices para abrir portales al inframundo, teletransportación, proyección de energía en forma de orbes púrpura, un precognición que le permitió prever la condena de su mundo, la capacidad de materializar espadas de gran tamaño y, por último, manipulación espacio-temporal, con la que puede congelar todo su reino en el tiempo, volviéndolo eterno para evitar su ruina. Pese a ser una hechicera bastante poderosa, con la capacidad de causar problemas si regresara en el futuro, actualmente, y gracias a los aumentos de poder de Sonic, la brecha entre ambos ya no sería tan abismal como antes. Sin embargo, esto no quita que aún podría apalizar a un Sonic en estado base sin demasiadas complicaciones, aunque se queda corta frente a cualquiera de las transformaciones del erizo. Hace 50 años, durante los experimentos para el proyecto Shadow, por azares del destino, uno de los nietos de Gerald encontraría una extraña criatura robótica en el almacén de la colonia, a la cual no le darían mucha importancia al principio, hasta que esta criatura comenzó a moverse, lo que hizo que Gerald pusiera sus ojos en el robot. Tras intentar investigar sobre la máquina, en busca de alguna relación con el proyecto Shadow, descubrió varias cosas sobre este ser, siendo lo más importante que su nombre era Gizoid, siendo el responsable de la destrucción de una de las 4 grandes civilizaciones, y, por sobre todo, que este tenía una habilidad única. La capacidad de copiar cualquier habilidad con solo verla y usarla con una maestría sin igual, ostentando tanta información almacenada sobre armas y artes marciales que sobrecargó la supercomputadora moderna de Gerald. Debido a una serie de eventos, con los cuales dejó en claro la peligrosidad de esta máquina si llegara a caer en manos equivocadas, Gerald le instaló una inteligencia artificial y un corazón como el de María para darle voluntad, evitando que se volviera un sembrador del apocalipsis a futuro. Más de 50 años después de estos eventos, Eggman terminaría por encontrar al Gizoid, intentando usarlo para sus propios fines, siendo un fracaso absoluto, por lo que simplemente lo dejó tirado en una playa cualquiera, cosa que lamentaría más adelante. Mientras tanto, Sonic, en una de sus caminatas rutinarias, se terminaría encontrando al Gizoid, con el cual, a diferencia de Eggman, logró hacer que hablara, declarando que le mostrará un poder superior para jurar obediencia, cosa que Sonic hizo, creando un vínculo entre ambos, y así facilitándole las cosas al erizo para hacer que éste pudiera seguirlo, decidido en saber y entender más sobre esta máquina, poniéndole el apodo de Emerl, gracias a su conexión y uso con las Chaos Emeralds. En lo que más destaca Emerl es en, como no, su capacidad para copiar no solo las habilidades, sino también el poder, velocidad y, en general, todos los atributos de quien sea, pudiendo capturar la demostración de poder de los demás con solo mirarlos. Esa es la razón por la que pudo ganarle a personajes como Knuckles, pese a ni siquiera tener una Chaos Emerald, siendo que Knuckles es reconocido en este juego como un personaje con una enorme fuerza y unos puños sin igual, algo coherente, pues Sonic reconoce que es fuerte, aun si le falta variedad en sus movimientos. La capacidad de copiado de Emerl es tal que no solo se limita a las habilidades, pues aún sin una esmeralda puede mantenerse contra personajes como Sonic o Shadow, los cuales no son poca cosa, ya que estos tienen proezas como haber peleado contra el llamado mayor poder del universo, así como su poder no está limitado a solo copiar los datos y movimientos de los demás, sino que también puede infundirse con el poder de las Chaos Emeralds y mejorarse en el proceso, llegando a ser descrito como un ser tan peligroso que, de tener las 7 Chaos Emeralds en su poder, sería capaz de provocar tal destrucción que llevaría al mundo a su final, pero ese no es su límite, ya que también es descrito como un ser que superará toda invención y maquinaria humana, superando a objetos de enorme poder destructivo como el cañón Eclipse Cannon, el mismo que puede perforar astros lejanos. Si bien todo esto no parece ser suficiente como para estar en este puesto, es en su momento clímax donde demuestra hasta dónde puede llegar su capacidad de copiado.
Luego de una sucesión de diferentes eventos, con Emerl yendo de aquí para allá con distintos personajes, algunos enseñándole cosas más útiles que otros, en la recta final y una vez que ya se había hecho con el poder de las 7 Chaos Emeralds, Eggman, quien se mostraba frustrado por ver la increíble arma que dejó ir, terminaría por tenderle una trampa, mostrándole un poder sin precedentes. El llamado Final Blaster, un arma que liberó un poder tan grande que un solo ataque fue suficiente para destruir todo un cúmulo de estrellas y constelaciones en su totalidad. Ante tal poder, el código de Emerl reaccionó de manera inconsciente y capturó toda esa energía, lo que provocó que el Gizoid se deshiciera del vínculo hecho con Sonic y sus amigos, además de provocar una inestabilidad extrema en él, haciendo que sufriera dolor constante y perdiera todo rastro de humanidad, y de esta manera nació lo que Emerl siempre estuvo destinado a ser. Ultimate Emerl, el arma del apocalipsis y verdadero sembrador del caos y de la guerra. Interrumpo el video un momento para aclarar algo, y es que este nombre no es oficial como tal, sino que es una manera de distinguir al Emerl con humanidad y al Emerl que se corrompió por completo. Cierro paréntesis. En este estado, se volvió tan absurdamente poderoso que ningún personaje vio factible enfrentarlo por su cuenta, siendo Sonic el único que podía frenarlo por completo, evitando que pudiera usar el Egg Blaster para destruir la Tierra, teniendo una frenética pelea en un contrarreloj de 30 segundos antes del disparo. Si bien fue derrotado, liberado de su dolor y destruyéndose por el exceso de energía, se deja en claro que el cuerpo de Emerl sí podía soportar dicho poder, por lo que no es que no pudiera usar esta energía absorbida, sino que sí podía resistirse y adaptarse a ella. Pero, ¿eso es todo? No, ya que, una vez que fue destruido y los protagonistas lo dieron por muerto, Eggman tuvo vía libre para formular un nuevo plan, que involucraba usar los restos del difunto para traerlo de vuelta, naciendo así el nuevo sembrador del caos y la guerra. Gemerl, una reconstrucción directa de Emerl, incluyendo todos los datos y habilidades copiadas de Sonic y los demás, los millones de años en armas y artes marciales, y, por sobre todo, la excesiva cantidad de poder del Final Blaster. Pese a tener esta cantidad de poder y habilidades, Gemerl no se conformó con esto y, en un momento donde su subconsciente reaccionó, le arrebató el poder de las esmeraldas del caos para fundirse en ellas, traicionando a Eggman en el proceso, y así nació el verdadero poder definitivo del dios de la guerra, Ultimate Gemerl. En este estado, se volvió tan poderoso que Super Sonic es incapaz de hacerle un daño real por su cuenta, teniendo que unirse con su enemigo jurado para crear brechas en su estructura física y así poder dañarlo de verdad. No solo eso, sino que, aun luego de haber sido destruido, su explosión generó tal potencia que dejó noqueado al propio Super Sonic y lo mandó de vuelta a la Tierra, una hazaña realmente impresionante si consideramos la invulnerabilidad física de los superestados. Pero eso no implicaría que esté más puestos arriba, considerando que ningún villano hasta la fecha ha logrado tal hazaña. Desde un comienzo se mostró que Eggman usó una de las esmeraldas del caos para comenzar con su plan de transformar el mundo en Eggmanland, utilizando la energía negativa de las joyas, y como se ha visto, usarla en exceso provoca o solo potenciarse con esta energía hace que las reliquias pierdan su poder y se desactiven, implicando que éstas se debiliten mientras se usa su energía negativa. Y como vimos, no solo Eggman usó este poder, sino que Gemerl las forzó a liberar esta energía para potenciarse, siendo usadas de nueva cuenta casi inmediatamente por la reacción a los pensamientos de Sonic. Todo esto deja en evidencia que, mientras más uso se le dé a esta energía, más se debilitan las esmeraldas, provocando que, si bien el Super Sonic que enfrentó a la máquina no sea particularmente débil, tampoco significa que pueda escalar más en este top con esa hazaña. Regresando al eje central del tema, su velocidad y, por sobre todo, sus habilidades son aspectos clave si alguien se atreve a enfrentar al Gizoid, ya que no solo puede mantenerse al nivel de Sonic o Shadow, o que puede adaptarse a energías que lograron viajar a un cúmulo estelar en pocos segundos, sino que en su estado de máximo poder, este logró viajar a una nebulosa en cuestión de segundos, lo cual es una hazaña destacable si consideramos que la nebulosa más cercana
está a 1300 años luz de distancia. En cuanto a habilidades, puede copiar y almacenar todo tipo de técnicas: combate, artes marciales, armas, proyección de energía, curación, creación de objetos, e incluso habilidades espacio-temporales como las de Shadow, y como no, puede negar la resistencia de sus oponentes gracias al medidor Ichiko, permitiéndole noquear enemigos de un solo golpe. En general, no importa qué tipo de habilidad se trate, Emerald podrá replicarla y usarla con una maestría total, aun si se trata de manipular tu propio cuerpo o meterte con el espacio-tiempo continuo. Si bien es un enemigo bastante poderoso, a lo mucho podría darle problemas a un Sonic actual en su forma base. Sin embargo, un Super Sonic que aproveche correctamente el poder de las Chaos Emeralds podría derrotar sin tantos problemas a Ultimate Emerald. Aún así, no se puede negar que hace honor a su título como la semilla del apocalipsis, y aunque no sea oficial, es digno de ser llamado el dios de la guerra. Eggman, como era costumbre, preparaba su flota para uno de sus tantos intentos por poner al mundo bajo su mando. De pronto, la flota es asaltada por Sonic, quien, como si no fuera nada, destruye a todo el ejército de Eggman sin complicaciones, siendo algo rutinario para el erizo. De pronto, Eggman decide atacar también, sacando un prototipo del Egg Dragon, con el cual logra tomar y someter a Sonic gracias a un ataque sorpresivo. Lo que Eggman no esperaba era que Sonic tenía un as bajo la manga: las Esmeraldas del Caos, con las cuales se funde para acceder a su super forma, derribando toda la maquinaria de Eggman en un abrir y cerrar de ojos. Luego de una persecución, Sonic creía que ya tenía acorralado a Eggman, siendo un pensamiento que le costaría caro, pues todo era una trampa del científico para someter al super erizo, arrebatarle las Esmeraldas del Caos, invirtiendo su polaridad para extraerle la energía negativa, concentrándola en una super arma que liberó un ataque directo al centro del planeta, provocando el despertar de una bestia milenaria, Dark Gaia. Este era tan poderoso que toda esa energía no fue suficiente para completarlo, teniendo que fragmentarse y esparcirse por todo el mundo, sumiendo al planeta en su oscuridad. Eggman tenía planeado usarla para sus propios fines, pero antes se encargó de Sonic, quien tenía una nueva forma, pareciendo un lobo con forma de erizo, llevándolo a una caída libre, pensando que finalmente se lo había quitado de encima. De nuevo, siendo un error que le costaría caro a futuro. Luego de sobrevivir a esa caída, conocer a una extraña criatura que aplastó por error, y explorar un poco la tierra que había sido fragmentada, lograron obtener más información sobre a lo que se estaban enfrentando. Gracias al profesor Pickle y a Chip, cuando recuperó sus recuerdos, se enteraron de que Dark Gaia es, en sí, una entidad que existe desde tiempos inmemorables, cuyo propósito es mantener el equilibrio de la oscuridad y la maldad dentro del mundo, necesitando una cantidad absurda de tiempo para completarse y despertar, siendo forzado a despertarse a destiempo por Eggman. Mientras tanto, la pequeña criatura, Chip, o Light Gaia, revela que es su contraparte, destinada a pelear con Dark Gaia para restaurar el planeta de la oscuridad y destrucción de la deidad oscura, repitiéndose este ciclo por eones. Asimismo, se revela que en todo el mundo existen unos denominados templos de Gaia, que Sonic debe buscar para restaurar el poder de las Esmeraldas del Caos y así devolver los continentes a su estado original. Tras viajar por el mundo, restaurando las Esmeraldas y los continentes, en la recta final se encuentran cara a cara contra la deidad de la oscuridad, la noche y la destrucción de todo el mundo, Dark Gaia, quien le arrebata el poder a Sonic, dejándolo débil y, finalmente, completándose para acceder a su verdadera forma, Perfect Dark Gaia. Tras que Light Gaia traiga los templos para formar al Gaia Colossus, y Sonic se funda de nueva cuenta con el poder de las Chaos Emeralds para acceder a su super forma y tener una pelea final, finalmente, y tras el sacrificio de Chip, Dark Gaia es devuelto a su ciclo de hibernación y resurrección, acabando con su historia, al menos por el momento.
Adentrándonos en su poder, Dark Gaia es una deidad sumamente poderosa y de quien hay que tener miedo para los que se atreven a confrontarla. Pero antes de hablar sobre ello, será mejor aclarar algo de una vez, que es una cosa que, personalmente, siempre me ha parecido estúpida. Dark Gaia es planetario, debido a que esa es su única hazaña, por lo que esa es su categoría. No, que esa sea su única hazaña visual no significa que ese sea su límite, ya que, de hecho, el Dark Gaia que realizó esa proeza no está en su estado perfecto ni incompleto, sino que estaba tan débil que no pudo soportar su propio peso, y para colmo, lo hizo con su sola presencia y despertar. En todo caso, eso no habla mal ni limita el poder de Gaia, sino que es una demostración de que su poder es tal que, aun si tiene menos que una pequeña parte de su poder real, es suficiente para provocar el colapso de todo el planeta con solo alzarse. Regresando con el eje central del tema, el poder de Dark Gaia es tal que ni siquiera el poder negativo de las esmeraldas del caos a su máximo fue suficiente para despertarlo de manera completa, sino de manera prematura, siendo que este rayo no es uno cualquiera, sino que es descrito en diferentes medios como un rayo de superenergía, del cual emana una cantidad inmensa de energía negativa, implicando que se está usando el máximo poder que la energía negativa puede alcanzar, la cual, en Advance 3, con una sola, no solo puede replicar la hazaña de dividir la Tierra en varias partes, sino que directamente puede crear dimensiones de bolsillo y subespacios, los cuales muestran estructuras como satélites naturales, estrellas y constelaciones completas, haciendo que la máxima energía negativa de las Chaos Emerald solo represente una parte de la energía verdadera de Dark Gaia. Esto no se queda aquí, pues no solo se reconoce que aquel rayo lo despertó pero lo dejó bastante débil, o que la entidad es en sí misma una super barra hiperenergía, sino que las bestias de Gaia pueden pelear de manera igual y causarle daño a Sonic en su forma de erizo lobo, siendo que, como se explica, Dark Gaia terminó esparciéndose por el mundo, provocando que su poder se fragmentara. Gracias a su capacidad de doblegar las emociones de la humanidad para obligarlos a sentir sentimientos negativos, se manifestaron las bestias de Gaia, las cuales nacen de los sentimientos negativos colectivos de la humanidad y usan fragmentos del poder de Dark Gaia, aun si solo representan una pequeña parte del verdadero poder de la bestia. Estas pueden pelear con el Warrior, quien, a diferencia de lo que se cree, se menciona varias veces que esta transformación le dio un aumento en su musculatura y su fuerza física, volviéndolo más fuerte que su forma base, aunque sacrificó velocidad. Por último, Eggman, con solo recolectar las bestias de Gaia, ya reconoce su poder extraído de estas criaturas como uno de cantidad ilimitada. Y aún con esta cantidad de poder, la estrategia reconoce que la aparición de un Dark Gaia aún incompleto empeora aún más la situación, aun si previamente se estaban enfrentando a la superarma de Eggman, el dragón, que no es cualquier mecha, pues es descrito como uno que tiene los datos de todas las batallas y movimientos de Sonic hasta ese punto, siendo el pináculo de la locura de Eggman y superando a toda su maquinaria previa, y aún así, un Dark Gaia incompleto sigue siendo una amenaza mayor para los protagonistas. Todo lo expuesto previamente se queda corto frente a su verdadero poder, pues una vez que logra recolectar la energía que le faltaba, Dark Gaia finalmente accede a su verdadero estado. Perfect Dark Gaia, descrito así por los manuscritos de Gaia. Es tan poderoso que puede aguantar golpes consecutivos de Super Sonic, siendo una prueba de que se volvió tan fuerte que obligó a Sonic a usar su super forma, sino también a pelear a la par, por no decir que por un momento puede someterlo. El Gaia Colossus llegó a mostrar una dimensión de bolsillo con espacio exterior y una galaxia. Como dato curioso, según el libro Bienvenido al mundo de Sonic, de los dos, Gaia Colossus era el único que tenía una probabilidad real de acabar con la amenaza. Si bien su velocidad es muy especulativa, pues solo demostró reaccionar a los ataques de Super Sonic, lo compensa con sus habilidades, ya que puede manipular la mente de los seres vivos para obligarlos a hacer lo que desee, como llevarlos a pensamientos negativos, controlarles la mente o corromperlos directamente.
También puede crear materia para formar las bestias de Gaia, y proyectar energía para formar rayos o escudos lo bastante poderosos como para retener y repeler a una superforma. Ciertamente es una deidad sumamente poderosa, e incluso si llegase a aparecer de nueva cuenta, un Sonic actual seguiría siendo ineficaz para derrotarlo y regresarlo a su ciclo, requiriendo de objetos externos para ayudar al dios de la luz.